que la Biblia es la palabra de Dios y que por ella tú nos hablas, nos enseñas, nos corriges y nos bendices. Te imploramos, Señor, que nos unjas con tu Espíritu Santo para entenderla, amarla y practicarla, y que haga de nosotros héroes de Dios, con riquezas espirituales y materiales, para bendecir a mi familia, a mi iglesia, mi nación y toda la tierra, porque Cristo es poder para cambiar. Una alabanza a Dios por su palabra. Gracias, Señor nuestro. Voy a concluir esta preciosa celebración con la palabra de Dios. El título de esta enseñanza final de la serie que he compartido sobre la Navidad, ya llevamos con estas 4 enseñanzas. Esta final se titula El bien triunfará sobre el mal. Ahí pueden observar en las pantallas, creo, el título: El bien triunfará sobre el mal. Voy a referirme a este gran personaje de la historia. Muéstrame el video, hijo. Un día, Tolkien y yo estábamos dando una caminata por el sendero de Addison. Mientras caminábamos, le dije: Tolkien, con una considerable resistencia he llegado a creer en Dios, pero no en el cristianismo. oh Jack, Es que no puedo creer en algo que no entiendo. ¿Cómo la vida y la muerte de una persona que fue hace más de 2000 años nos puede ayudar aquí y ahora? cuando te topas con un dios que se sacrifica a sí mismo, en una historia pagana como la de Dioniso, Balder, Osiris o incluso en un cuento de hadas, te gusta mucho y te sientas misteriosamente emocionado por ella, siempre y cuando te topes con él en cualquier lugar excepto en los evangelios. Bueno, la historia de Cristo es similar a un mito, que funciona como la misma forma que otros mitos, con la tremenda diferencia de que realmente ocurrió. De repente, una corriente de viento nos interrumpió, sobresaltándome. Cayeron tantas hojas al suelo que pensé que estaba lloviendo. Tuve que contener mi respiración. Vamos Jack, vas demasiado lento y cogerás un resfriado. Sabes que Dison no odia estar sentado en esos escalones, esperando a que alguien le abra. No sé si Toller recuerda ese momento. Yo lo hice. Sus palabras me tocaron. Y sin importar mi falta de voluntad, estaba comenzando a moverme. Estamos dando una caminata por el sendero de Addison. Ok, ese es un fragmento de la película que recientemente, bueno, como 2 o 3 años, que le hicieron de la vida de C.S. Lewis. Pero ahí estaba con otro personaje. Miren quiénes son ellos dos, los de esta película, los que acabamos de ver. La siguiente imagen, por favor. Ahí los tenemos. Al lado derecho, ¿quién tenemos? A John Ronald Tolkien. Y en la parte izquierda tenemos a C. o Clive Staple Lewis. Es recordado, en esa película estaban los dos conversando porque llegaron a trenzar una gran amistad entre los dos. Ahora quiero recordar por qué Tolkien es famoso. La siguiente imagen. Ahí está la siguiente imagen. Sí, ahora sí. En esa imagen ustedes pueden ver, ¿pueden leer el título? ¿Alcanzan a leerlo? ¿Cómo? Muy bien. Esa famosa saga fue escrita, que también ha sido llevada a las pantallas, por este cristiano. No sé si todos sabían que John Ronald Tolkien fue un creyente, un cristiano radical. Su madre fue la que Dios usó para impactarlo.
Su madre le sembró una fe radical en Dios. Y Tolkien toda su vida fue cristiano. Y en la universidad, cuando estaba siendo maestro, porque Tolkien también fue profesor en Oxford, se encontró con el personaje del que estamos hablando hoy y que hemos disfrutado de la obra de hoy. Muéstrame la siguiente. El siguiente es Staple o C.S. Lewis. Y es más recordado por las Crónicas de Narnia, un autor de un sinnúmero de libros. Pero el más recordado y más vendido son las Crónicas de Narnia. La vida de él es un recordatorio de este tema con el que estoy concluyendo la Navidad. El bien triunfará sobre el mal. Voy a ir a Mateo capítulo 2, versículo 7. Si tienes tu Biblia, por favor me acompañas. Mateo capítulo 2, versículo 7. Dice así: Luego Herodes llamó en secreto a los sabios, se enteró por ellos de que el tiempo exacto en que había aparecido la estrella, los envió a Belén y les dijo: vayan a informarse bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Una pausa. ¿Herodes de verdad quería adorar a Jesús? No. Continuemos. Después de oír al rey, los sabios siguieron su camino. Sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre un lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, sintieron muchísima alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándoselo, ellos iban a adorarlo, los reyes, los sabios. Abrieron sus cofres y presentaron como regalos. ¿Cuáles fueron? Oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ok, de la veracidad y autenticidad de esta historia no nos quedan dudas. ¿Por qué no nos quedan dudas? Primero, porque es la palabra de Dios y Dios jamás miente. Pero segundo, porque gozamos de una cantidad de evidencia arqueológica impresionante. Herodes no fue un personaje mitológico. De Herodes existen las construcciones. Ahora que estuvimos hace un año en Israel, estuvimos en una de las famosas construcciones de Herodes, Masada. Ustedes recuerdan ese gran castillo, el último lugar donde se refugiaron los judíos en el año 70, cuando lo invadió el general Tito, invadió Jerusalén. Fue construida por Herodes. Esta historia es una historia que goza de evidencia histórica. Muchos historiadores escribieron, como les digo, hay arqueología que abunda sobre la autenticidad y seriedad de esta historia. Pero esta historia se parece, Dios la dejó de esta manera escrita porque se parece a nuestras vidas. Les voy a mostrar cuánto se parece a la vida de nosotros en Colombia hoy, en este año 2023, que sí tiene muchísimo parecido, y su mensaje de ese entonces tiene vigencia hoy también. ¿Cuál es el mensaje? Que al final el bien triunfará sobre el mal. Permíteme poner atención sobre el versículo 7. En el versículo 7 dice: Herodes llamó en secreto y se enteró llamó en secreto a los sabios. Está hablando de esos reyes que hicieron ese viaje para encontrar a Jesús. Luego el versículo 11, ahí mismo de Mateo 2, dice: cuando llegaron a casa, vieron al niño y postrándose lo adoraron. En esos dos versículos, tanto el 7 como el 11, está hablándonos de personas con que nosotros nos encontramos en la vida. ¿Quiénes son ellos? Buscadores serios y reverentes de Dios. Tal vez estás tú aquí sentado porque te pareces a esos sabios. Dios sigue teniendo gente que con reverencia y respeto buscamos al Señor. Como les mencioné, yo a mis 20 años en la universidad, después de salir de las fuerzas militares del ejército, esto fue una marca para mí increíble. Se lo agradezco a Dios por ese sufrimiento. No te preocupes, gracias Blanca, gracias.
pero la manito es suficiente. Las fuerzas militares dejaron una marca en mi corazón. En una época donde el gobierno civil no aplicaba para las fuerzas militares. Tenían una jurisdicción especial, sí, solo, ¿cómo es que se llama eso? Justicia penal militar se llamaba. Eso dejó una marca en mi corazón. Tuve sufrimientos allá. Pero eso me impulsó a buscar al Señor, y tal vez hay aquí personas que su sufrimiento o las cosas que les han pasado los han traído acá. Para esos reyes fue una estrella, porque ellos eran astrónomos, estudiaban el espacio, y fue el nacimiento de esa estrella lo que los impulsó a esa búsqueda. A mí fueron las fuerzas militares y las experiencias que tuve allí, satánicas, diabólicas. Eso me impulsó a buscar a Dios, porque mis padres no iban a la iglesia. Bueno, corrijo, sí iban en un funeral, en un matrimonio, en momentos así especiales, pero no obedecían el cuarto mandamiento de los 10. El cuarto dice: 6 días trabajas y uno será sagrado, y se dedica a Dios. Mis padres no sabían eso, no leían la Biblia y no obedecían la palabra de Dios. En el camino hay personas como esos reyes. ¿Estás tú en esa facción? ¿Tú eres de esas personas? Los segundos personas. Versículo 11. En el versículo 11, Mateo 2 menciona a la mujer que fue el instrumento, el vientre que Dios usó para traer a su hijo. ¿Cómo se llamó ella? María. Y en el versículo 13 se menciona al hombre que acompañó a María y que después se casaron. ¿Cómo se llamó? José. Esas son las segundas personas que todavía siguen en la sociedad. Unos son los buscadores serios, pero los otros se llaman los portadores de enseñanzas y de testimonio. Todavía Dios tiene en tu camino gente que te testifica, como María, como José, que se les apareció el Señor, que hizo Dios milagros en sus vidas. Todavía tenemos esa gente que se cruza nuestro camino. Nos encontramos con ellos, los que portan la enseñanza y los testimonios de Dios. Ahora el versículo 12, Mateo 2, versículo 12 dice: advertidos en sueños. Y luego el versículo 13 dice: un ángel del Señor se le apareció. ¿Ves cómo se parece la Navidad a nuestra época y se va a parecer hasta el final? Porque Dios sigue mandando lo que prediqué hace 8 días: ayuda sobrenatural. Les dio sueños. Se le apareció un ángel. Dios va a seguir haciendo esto hasta el final, de enviarte y enviarnos ayuda. A esos buscadores serios y a esos portadores de enseñanzas, Dios envió ayuda sobrenatural. Su ayuda magnífica. Este es uno de los últimos libros yo me he leído varios libros de C.S. Lewis, varios. Y este es el último que me estoy leyendo, no lo he podido terminar. Hace poquito lo empecé a leer. Y se llama así, lo pueden ver en las pantallas, se llama Dios en el banquillo. No olvides, él era un ateo. Y sus conceptos acerca de Dios son espectaculares, son bien racionales, son bellísimos. Y es como un juicio o un escrutinio que se le hace a Dios en diferentes áreas. Y las respuestas que Él da con la Biblia y con la lógica, con la razón y la inteligencia, es bellísimo. Voy a leer esta porción que habla sobre eso de la ayuda sobrenatural. ¿Será que eso sigue pasándonos? ¿Será que eso sigue sucediendo? Voy a leer esta porción. Dice: en toda mi vida solo he conocido una persona que dijera haber visto un espíritu. Era una mujer. Lo interesante es que antes de verlo, ella no creía en la inmortalidad del alma y sigue sin creer después de haberlo visto. Era una atea también. Piensa que fue una alucinación. En otras palabras, ver no es creer. Hay muchas personas que han visto cosas de Dios, pero no creen en Él. Dios los ha salvado de situaciones difíciles y no creen en Él y no le sirven, no lo aman. Esto es lo primero que hay que aclarar al hablar de los milagros.
acerca de si realmente los milagros se han acabado o no, pareciera ciertamente que habrían terminado en Europa, en donde yo vivo, donde el materialismo se convirtió en el credo popular. Pero no nos equivoquemos, aunque el fin del mundo se presentara con los adornos reales del libro del Apocalipsis, aunque el moderno materialista viera con sus propios ojos revolverse los cielos y aparecer el gran trono blanco que se menciona en la Biblia, aunque tuviera la sensación de ser arrojado al lago de fuego donde serán arrojados, continuaría por siempre hasta el mismo lago, considerando que su experiencia es una ilusión y encontrando una explicación en el psicoanálisis o en la patología cerebral. Qué bello lo que escribe él. El que no cree en el Señor, así le pase lo que le pase, nunca creerá. Luego dice esto C.S. Lewis: de igual forma, el hombre lelo, el hombre tonto, creerá que su esposa le es fiel cuando ella no lo es. Y el hombre suspicaz no creerá que ella le es fiel, aunque ella sí lo sea. El problema de la infidelidad de una esposa, si es que eso existe, se debe resolver sobre otros fundamentos. Pero a menudo se dice algo sobre nuestros antepasados que no debemos decir. No debemos decir que ellos creían en milagros porque no conocían de ciencia o de las leyes de la naturaleza. Esto no tiene sentido, esa afirmación. Cuando San José descubrió que su esposa estaba encinta, resolvió dejarla en secreto. Para eso sabía suficiente de biología. De lo contrario, no habría considerado el embarazo como una prueba de infidelidad. Cuando acogió la explicación cristiana, lo vio como un milagro. José se dio cuenta que era un milagro, precisamente porque sabía suficiente sobre las leyes de la naturaleza para entender que se trataba de la suspensión de las leyes. Cuando los discípulos vieron a Jesús andar sobre el agua, se asustaron. No se habrían asustado de no haber conocido las leyes de la naturaleza y de no saber que eso era una excepción a la regla. Nada es admirable salvo lo que se sale de la norma. Así explica C.S. Lewis, de esta manera brillante, las intervenciones de Dios sobrenaturales. Lo asombroso, si alguno quiere ver la película que habla sobre la vida de él, de la que mostramos una fracción al comienzo, se llama la película El escéptico más difícil de salvar. Es que si estas palabras vinieran de un pastor, de una persona cristiana que siempre estuvo en la iglesia, uno diría, es un fanático. Pero estamos hablando de una mente brillante que está expresando que él sí cree en lo sobrenatural y en los milagros. Le pedí el favor a Catherine que hoy, pasa aquí Catherine, aquí tienes el micrófono si me haces el favor. Justamente hace un año Catherine estaba pasando por una aflicción muy grande en su vida. Gracias, Catherine. Claro, Catherine. Entonces, ven aquí, Catherine. Hace un año con mi esposa nos unimos a orar por Catherine, su familia, que son nuestra familia, Herbert, Juan y Samuel. Y ella es un ejemplo perfecto y por eso le pedí, por favor comparte lo que te pasó hace un año. El tema de hoy, el bien triunfará sobre el mal, porque le pasó una cosa muy mala, muy fea, que la tenía en crisis a ella. Ella es docente, ella es profesora universitaria desde hace varios años. En la universidad, actualmente en la Universidad Santo Tomás de Colombia, que fue la primera universidad fundada en nuestra nación. Y no voy más allá, ahora que cuente Catherine. Gracias, pastor. Buenos días, iglesia. El año pasado, como lo comenta el pastor, fui víctima de acoso sexual en el trabajo. Bueno, sin entrar en detalles, fue una situación muy incómoda. La primera vez que sucedió decidí callar para no entrar en problemas. La segunda vez que sucedió, hablé y la persona
el individuo empezó una campaña de desprestigio contra mí, a hacerme parecer a mí la mentirosa. Él hizo que los compañeros de la oficina, más de 30 personas, firmaran una carta notariada diciendo que él era inocente de todas las cosas y que yo era pues una mentirosa. Todas las personas en la universidad le creían a él, solamente en la universidad pues mi esposo, mi jefe y la secretaria me creyeron, nadie más. Fue una situación bien difícil. Cada vez que me sentaban en infinidad de reuniones me sentía yo en un banquillo siendo atacada y acusada, pero pues decidí confiar en el Señor. Me contactaron con un grupo feminista y las chicas me dijeron: si quieren vamos y prendemos una estación de Transmilenio, hacemos escándalo. Pero pues la decisión fue confiar en el Señor, orar, depender del Señor. Y a pesar de que pues este señor empezó a hacer una cantidad de propaganda a su favor, finalmente 25 chicas más y 3 hombres levantaron sus acusaciones contra él, se dieron cuenta que yo no estaba diciendo mentiras y el Señor pues nos dio la victoria, no solamente a mí sino pues a todas. En ese momento pues pareciera como que Dios no estaba poniendo atención y como que ¿qué pasó? Pero en algún momento me acerqué al pastor y le dije: mira, yo quiero renunciar, era tan feo el ambiente, saber que todo el mundo estaba en contra mío, pero el pastor me dijo: si es el tiempo del Señor para ti, el Señor te sacará, pero no así, no en vergüenza, no así. Decidimos pues confiar, seguir orando. El año pasado con la palabra, este año con la palabra de no nos detenemos, decidimos junto con mi esposo proponer un proyecto de investigación en la universidad para apoyar la fundación Better Human. Y pues con todo lo que pasó y pues con todo, pues realmente no pensábamos que nos fueran a nosotros beneficiar con el es un beneficio económico y pues también el beneficio de poder acompañar a la fundación en los idiomas, en el tema del inglés. Y este año, bueno, pasamos el proyecto, lo pasaron 2 compañeros más de esos que firmaron la carta, de esos que decían que eran más inteligentes, más sabios, más de todo, y solamente nuestro proyecto pasó. Y el próximo año vamos a estar apoyando la Fundación Better Human. Gracias, Catherine. Dios te bendiga, Catherine. Increíble. La universidad, ¿cómo es? Perdón, se me olvidó. La Santo Tomás ahora nos va a enviar los profesores para educar en inglés nuestros niños y jóvenes de Veracá. ¡Wow! Pero hace un año el panorama no era así. Hace un año el panorama era terrible para la hija de Dios, terrible para su familia, angustioso. Pero es una evidencia fehaciente, real, poderosa y auténtica de que lo que sucedió en la Navidad va a seguir pasando con los hijos de Dios. El bien triunfará sobre el mal. Muy bien. Voy a terminar con los versículos, Mateo 2, versículo 7. Dice así el 7. Luego Herodes. Versículo 12 dice: no volvieron a Herodes. Versículo 13 dice: Herodes va a buscar al niño. Versículo 15 dice: hasta la muerte de Herodes. Y versículo 16 dice: cuando Herodes se dio cuenta. ¿Qué se repite en todos esos versículos? Oye, Dios le dio tremendo protagonismo en la Navidad a este hombre. ¿Por qué lo menciona tanto más que a María? En esta historia de Mateo 2, solo una vez aparece el nombre María. Pero mira todas las veces que aparece el nombre de Herodes. Solamente un versículo habla de José o menciona su nombre. Pero mira todas las veces que se menciona Herodes. ¿Por qué? Es el principio final, la razón del título de la enseñanza.
porque Dios quiso enseñarnos que aunque el mal siga haciendo daño, el mal será derrotado. No sé cuál es el mal que te ataque, pero este es el gran recordatorio de la Navidad, uno de los grandes recordatorios, que por más mal que la estemos pasando, si nos aferramos a Cristo y lo tomamos en serio, si obedecemos a Dios con su palabra, como no fue fácil para Edmund, para Lucy, que representan a los cristianos, a los que conocemos ahora al Señor, no es fácil, pero si seguimos, a la final el Señor se va a levantar por nosotros. Mira esa imagen final, esa es la imagen de una estatua que le hicieron. Ya va a aparecer, uy, sí apareció. En el lado izquierdo, les digo a ustedes porque sé que a algunos les gusta el turismo y viajar a otros países, entonces cuando vayamos a Irlanda, C.S. Lewis fue un británico irlandés, y en la ciudad de, ahí dice, ¿dónde está? Belfast es que se llama la ciudad. En esa ciudad le hicieron esta estatua y tienen el armario de la obra que él hizo, el ropero, que era la puerta de entrada para el mundo de Narnia, que representa a Cristo, a la palabra de Dios por la que entramos al Señor y a la vida con Dios. Le hicieron una estatua en tamaño real y le hicieron el ropero para cuando vayamos a Irlanda, estemos allá. Y al lado derecho, mira, le hicieron un homenaje en la revista Times a él. El personaje que estamos tocando y la obra que estamos disfrutando no es cualquiera, es un recordatorio impresionante. ¿Cómo se convirtió C.S. Lewis? Año 1929. Como lo vieron en la película al inicio, la relación empezó con Tolkien, John Ronald Tolkien. Cuando él era niño, C.S. Lewis, su madre murió. Su padre ya había muerto, así que él quedó huérfano. No, perdónenme, no había muerto su padre, excúsenme, pero su padre no era un hombre de fe, su madre sí. Y cuando su madre muere, esto golpea el corazón de ese niño y él dice: o Dios es muy cruel al dejarme sin mamá, o Dios no existe. Y es la razón por la que él se vuelve ateo, por el sufrimiento. Pero en el año 1929 pasa algo. Cuenta él que estaba allá en la Universidad de Oxford, estaba un día en su habitación y empezó a reflexionar y dijo, como la historia de Navidad hoy: ¿por qué la mayoría de mis amigos, como Tolkien, son cristianos? Otra cosa reflexionó: ¿cuál era la literatura que él más le gustaba leer? A él le gustaba leer Gilbert Chesterton, John Milton, autores cristianos. Y él dijo: ¿por qué? No me había dado cuenta que lo que yo más leo son autores cristianos. Y los amigos que están a mi alrededor, pues son cristianos. Y dijo C.S. Lewis: me sentí como el venado perseguido por el cazador. Así se refirió y dijo, se dio cuenta de que Dios lo estaba persiguiendo. Ahí fue donde C.S. Lewis entregó su vida al Señor. El primero no creyó en Cristo, pero creyó en la existencia de Dios. Y al poco tiempo comprendió, por el Espíritu Santo y sus estudios, que Jesús era Dios y se convirtió en cristiano.